Inicio la grabación, Jaime. Apreciados estudiantes unadistas del curso de Álgebra, Trigonometría y Geometría Analítica. Esta es nuestra primera web conferencia de nuestro curso, tarea 1. El tema general es álgebra. El día de hoy estamos los tutores Alejandro Tangarife, Jaime Carvajal presente y Leonardo Medina. Entonces, cada uno de nuestros tutores va a presentarse, por favor. Alejandro. Bueno. Alejo. Dale. ¿Listo? Muy Sí. buenas noches, estimados estudiantes. Me presento, mi nombre es Alejandro Tangarife. Tengo el placer de estar con ustedes el día de hoy. Si llegan a tener alguna duda, alguna inquietud, vamos a estar muy prestos. Los tres, tanto contestarle las preguntas que ustedes puedan tener. Vamos a tratar de ser muy organizados porque puede que hayan preguntas o ustedes tengan muchas preguntas, pero entonces vamos a tener muy en claro que hoy va a ser algo muy general del curso con unas temáticas específicas. Ya si quieren algo más específico de los ejercicios y todo el curso, ya ahorita con nuestro ingeniero Jaime, nuestro compañero, él va a explicar cómo dirigirse ustedes al tutor que ustedes tienen asignado por el curso y asimismo hacer las actividades correspondientes. Muchas gracias por asistir y esperamos que sea de agrado la actividad que se va a hacer el día de hoy. Gracias. Leonardo. Bueno, por acá. Muy buenas noches, compañeros tutores, estudiantes. Para nosotros es muy importante poder tener acá en cuenta esta aceptación de esta invitación del día de hoy. Tenemos en estos momentos más de 500 estudiantes y para nosotros es muy importante este encuentro. Mi nombre es Leonardo Fabio Medina Ortiz, pues voy a estar acá acompañándolos en algunos momentos de la presentación. Es muy importante, chicos, que podamos tener mucha paciencia y escuchar muy bien lo que vamos a decir a lo largo de esta webconferencia. Las preguntas, pues las vamos a resolver en un momento dado, que vamos a dejar un espacio. La pueden escribir allí en su chat y estaré muy pendiente de estar respondiendo cada uno de ustedes. Tengan en cuenta que hoy no tenemos asistencia. Hoy lo que tenemos, el programa Teams lo que hace es cuando se pare la grabación, se genera una asistencia de manera automática, entonces no tenemos listado de asistencia para que lo puedan tener en cuenta. Bienvenidos y estemos por favor muy atentos, concentrados a la información que cada uno de nosotros le vamos a brindar. Listo, Jaime, si quieres puedes continuar. Bueno, vamos a esperar un momento, estimados estudiantes. Parece que nuestro compañero Jaime tuvo un poco dificultad. Ahí respondiendo a algunas de las preguntas, compañero Alejandro, Wilber pregunta que si mañana tenemos otra webconferencia. Sí, señores, mañana tenemos otra webconferencia en donde pues vamos a tratar también temáticas de la tarea 1, entonces es muy importante que ustedes puedan también participar si así lo desean. Hay que tener en cuenta que si ustedes, si no pueden estar en cualquiera de las webconferencias o los CIPAS o estos encuentros que nosotros hacemos, pues es importante que ellos tengan en cuenta que todo esto queda grabado, ¿sí? Entonces, para ello, pues para responder la pregunta del compañero, mañana tenemos otra webconferencia. También es muy importante allí para los que están preguntando, mañana,
Hoy no tenemos asistencia, por favor, es muy importante que tengamos clara esa información. No tenemos asistencia, el Team lo genera de manera automática, entonces no se va a compartir un enlace, entonces para que lo tengan en cuenta y no se preocupen, ¿vale? Listo. Mañana la webconferencia pues se va a hacer a las 6 de la tarde para que tengan ahí en cuenta y a sus correos, cada uno de sus tutores les enviará, ya les habrá enviado a su correo la información con el enlace de ingreso, ¿vale? Listo. Gracias, Leonardo. ¿Ya me escuchan bien? Sí, Sí, Jaime, te señor, muy escucho. bien. Vale. Entonces, les recomiendo, Leonardo y Alejandro, tener las cámaras apagadas mientras no estemos hablando para que nos Ok. del canal. Bueno, mi nombre es Jaime Carvajal, yo soy tutor del CEA Ibagué y pues junto con mis compañeros vamos a hacer la explicación del día de hoy. Yo me voy a encargar de la primera parte que son las generalidades, algunas generalidades del curso. Voy a apagar mi cámara para evitar lo de ahorita. Donde vamos a mirar, bueno, las temáticas que vamos a ver, lo que vamos a explicar primero son las inscripciones al CIPAS de primera matrícula de alta complejidad, que antiguamente se llamaban B-Learning. Ustedes asistiendo a estos CIPAS de primera matrícula de alta complejidad pueden ganar hasta 50 puntos adicionales de la nota del curso, la estructura de la tarea 1 y cómo utilizar el formato de presentación de la tarea 1. La rúbrica de evaluación de la tarea 1, porque algunos estudiantes tienen dudas de cómo se evalúa. Luego, nuestro compañero Alejandro va a explicar la solución de ecuaciones lineales y cuadráticas y se va a explicar también cómo se hacen en GeoGebra y el compañero Leonardo va a hacer dos actividades de retroalimentación del ejercicio. Entonces, los CIPAS de alta complejidad, de primer artículo de alta complejidad, eh, ustedes pueden hacerse acreedores a 50 puntos. ¿Cómo se hacen a 50 puntos? Esos son sesiones virtuales. Casi todos los CIPAS van a ser virtuales, ¿sí? Entonces, primero deben de inscribirse, el primer paso. Segundo, deben ingresar al CIPAS, ¿sí? Y si lo hacen por Teams, como estaban diciendo los compañeros, ya no se comparte un link de asistencia, sino que el Teams automáticamente registra la asistencia de la persona. Y lo otro es el registro, bueno, que antiguamente se registraban, ahorita no nos vamos a registrar porque ya lo toma. Y los puntajes son así. Primera sesión, si usted asiste a una sesión, perdón, son 3 puntos, 30 puntos. Si asiste a 2 sesiones, son 40 puntos. Y si asiste a 3 sesiones, son 50 puntos. Entonces, profe, es que yo asistí a 2, pero no me pusieron 50, ¿no? Porque 2 son 40 puntos. Profe, yo no puedo asistir sino a una, pues 30 puntos. Estos son los CIPAS de primera matrícula de alta complejidad que son diferentes a los CIPAS del curso, que son los que se encuentran ustedes con los tutores cada 8 días. En su momento les vamos a compartir la programación de estos CIPAS de primera matrícula de alta complejidad. Entonces, ¿cómo les aparece en el curso? Si ustedes están en el campus virtual, abajo del curso de álgebra, trigonometría y geometría analítica, les va a aparecer para inscribirse en jornadas, antiguamente les llamábamos B-Learning, entonces en este momento no tenemos el pantallazo de cómo se llama ahorita, pero ya ustedes encontrarán CIPAS de primera matrícula de complejidad, le dan clic aquí y se inscriben en los CIPAS. Se inscriben una sola vez. Para estar en el CIPAS, inscribirse en el CIPAS, se inscriben una sola vez y automáticamente quedan registrados para las 3 sesiones. Hay un video de inscripción a los CIPAS de primera matrícula. Por favor, Leonardo, Alejandro, les comparten este link por el chat para que ellos lo puedan guardar y lo vean después. Entonces recuerden que siempre hay que inscribirse. Sí, La señor. estructura de la tarea 1 álgebra, de la tarea 1 de álgebra. Entonces, recuerden que ustedes de entrar a su campus, entrar al entorno de aprendizaje, siempre tienen un primer entorno que es el entorno inicial, luego el entorno de aprendizaje y el entorno de evaluación. Por ahí un estudiante preguntaba que dónde encontraba lo que tenía que hacer. Entonces usted entra aquí al entorno de aprendizaje y va a encontrar lo que se llama momento intermedio y guía de actividades y rúbrica de evaluación. Ingresa allí y le va a aparecer lo que tenemos en la parte de abajo. Lo que tenemos aquí en la parte de abajo. Sí, que es la guía de actividades y rúbrica de evaluación que viene en PDF. Usted la descarga y va a encontrar
todo el paso a paso de lo que debe hacer y las preguntas que debe resolver, cómo debe presentar el trabajo. Ahí está todo el instructivo de cómo hacer el trabajo que vamos a pedir o vamos a presentar en el entorno de evaluación. Entonces, recuerden, entran en el entorno de aprendizaje, momento inicial, guía de actividades y rúbrica. Descargan la guía de actividades y, por favor, ahí están todas las instrucciones. Rúbrica de evaluación y tarea de la tarea 1. Entonces, es que el profesor no le caigo bien, que no sé qué, que no me conecto, no. Si ustedes ven en esa guía de evaluación, al final está esta rúbrica de evaluación, pero pues una forma más amplia la descripción. Entonces, mire, tienen 5 criterios de evaluación. ¿Sí? El primer criterio es participación. Interactúa de forma oportuna en el foro. Entonces, representa 7 puntos de 120. Entonces, dependiendo de qué tanto participe, pueden entrar entre 0 y 7 puntos. Les recomiendo la lean porque está muy detallada. Aquí es una parte general, ¿no? Segundo criterio de evaluación era formal, o sea, la presentación del informe. El informe dice que debe presentarte de una manera, entonces ustedes tienen que ver y si están cumpliendo con esta presentación que les pide y este criterio, da máximo 8 puntos de los 120. Tercer criterio, procedimental. Describe y resuelve con detalle los problemas que están planteados. Entonces, recuerden que ustedes tienen que hacer 5 ejercicios, no es que van a hacer uno solo, tienen que hacer 5 ejercicios, uno de ecuaciones, uno de inecuaciones, uno de valor absoluto, sumatorias y otro de productorias. Y este criterio representa 60 puntos de 120. El cuarto criterio, verifica correctamente el conjunto solución en el software educativo GeoGebra. Miren, tienen que hacer la solución de los mismos 5 ejercicios que hicieron resueltos, los tienen que desarrollar en GeoGebra y representa 25 puntos de los 120. Y por último, apropiación de los contenidos. Ustedes deben de realizar un video explicándole el ejercicio que seleccionaron para el video y deben entregar un link de grabación. Y esto representa 20 puntos de 120. Muchas veces el estudiante dice, ay, no me apetece hacer el video y mire, son 20 puntos. Entonces ya no va a tener usted 120, sino 100 puntos. ¿Alguna pregunta, compañeros, de esta partecita que he explicado? Es que recuerden estudiantes que la mayoría de todos estos temas que estamos explicando, estas generalidades, ya sus tutores tuvieron que haber hecho un CIPAS donde se explicó toda esta parte. Toda esta parte. Si de pronto porque usted no ha tenido contacto con el tutor o la tutora, entonces les invito a que ingresen y él tiene un enlace donde están grabados todos los CIPAS que ha hecho y pues revisen las grabaciones. No, Jaime, con lo que tú estás preguntando, no, están preguntando Vale, cosas muy listo, no hay problema. Sería bueno que ahorita para lo del horario de los tutores, porque Sí, es una gran sí, duda que tienen aquí ellos. vamos. Entonces, Vale. mire, no, nosotros enviamos en el foro donde deben de participar en la parte de abajo está el formato de presentación de la tarea 1. El director con la red de cursos vimos que era como importante pasar esta presentación que ya tiene la portada, solamente es colocar sus datos. Recuerden que la introducción debe ser en inglés, no en español, sino la introducción corta en inglés. La tabla de enlace explicativo del video, que es esta parte que está aquí en amarillo, dice escriba el nombre y apellidos, escriba el dígito seleccionado y aquí donde está esta parte azulita con rayita, ahí van a colocar el enlace del video que hicieron. Desarrollo de los ejercicios. Entonces, mire, ejercicio 1, usted copia el enunciado y lo pega aquí, luego hace el desarrollo. Ya, luego copia el pantallazo de GeoGebra. Y en la parte de abajo dice redacta en el espacio inferior la respuesta del ejercicio 1. Entonces, por ejemplo, si le están preguntando de qué color es el cielo, pues usted lo que va a colocar ahí, el cielo es de color azul, el cielo es de color gris. Es simplemente escribirlo en palabras los resultados que obtuvo. Siguiente punto, conclusiones, otra vez en idioma inglés, por eso se los pongo acá con fondo y en rojo. Y por último, las referencias bibliográficas. Muchas veces ustedes solamente leen lo que está en el entorno de aprendizaje y los CIPAS, pues lo referencian nomás, no hay ningún inconveniente. Ahora, ¿cómo ubicar horarios de atención de los docentes y su docente? Entonces,
Aquí es donde vamos a mirar algo. Recuerde que yo dije que tenemos un entorno inicial, un entorno de aprendizaje, un entorno de evaluación. Todo eso lo vamos a encontrar en el entorno inicial, ¿sí? En el entorno inicial, que usted sabe que su docente es Jaime Carvajal, pero usted no sabe cuál es el correo de él, no sabe a qué horas atiende, no sabe. Entonces, aquí vamos a encontrar eso. Entonces, para esto, sí me va a permitir compartir mi pantalla de otra manera. Listo. Entonces, ahí ya están viendo mi pantalla y cuando ustedes ingresan a su curso, Ahí lo estamos viendo. cuando ustedes ingresan a su curso, ahí van a encontrar los entornos, que es lo que les decía. Mire, entorno inicial, entorno de aprendizaje, entorno de evaluación. Si usted quiere saber quién es su tutor, vaya aquí en participantes, usted le da clic en participantes y mire que aquí dice rol de estudiante, estudiante. Y de paso yo tengo cargados todos mis cursos acá, ¿sí? Por eso es que no los puedo ver, pero miremos un grupo nomás. Ya vamos a mirar un grupo. Espérame, suelte acá. Entonces, miren, si ve, aquí dice Jaime Carvajal, que soy yo, tutor. Los otros estudiantes, ustedes cuando a participante les va a aparecer así. Entonces, el que dice tutor es su tutor, porque lo que decía, o lo que nos pasa muy a menudo es que como el director del curso, esto, Daniel Benítez, comparte información, ustedes piensan que él es el tutor de ustedes. No, señores. Si aquí le aparece sección Daniel, sí es su tutor, pero el resto es el que aparece con este, no, los otros aparecen como estudiantes. Ya ahí les aclaro cómo ubicar su tutor. Ahorita sí vamos a lo que nos corresponde. Ya sé quién es mi tutor ahorita, cómo atiende mi tutor, en dónde lo encuentro. Entonces vamos acá, disculpen, vamos aquí al entorno inicial, damos clic y en la parte de abajo donde dice acompañamiento docente. Mire, encuentros sincrónicos, webconferencia, atención sincrónica, acompañamiento bilearning. Entonces, aquí en encuentros sincrónicos vía webconferencia se encuentra la programación ya de todas las web que vamos a hacer. Mire, entonces con los enlaces y todos, mire, la de hoy, ¿sí? Con el enlace. La de mañana, con el enlace, ¿ya? Mañana es a las 6 de la tarde, mire. Mañana es a las 6 de la tarde, ¿sí? La jornada 2. Entonces, aquí está, que no encuentran, que me olvidó dónde está el link, pues vienen acá a entorno inicial, encuentro sincrónico de la web y ingresan desde aquí y está ya la de la segunda web, las dos sesiones y la tercera web, las dos sesiones, por si se les olvida. Volvemos a entorno inicial. Él nos debe cargar nuevamente. Y vamos ahorita a la atención sincrónica. ¿Qué es atención sincrónica? Es la atención que damos los tutores de manera, digamos, bidireccional, como si estuviéramos presentes. Entonces, aquí, mire, atención sincrónica. El director del curso se toma pues el tiempo para escribir todo esto, identifique el nombre de su tutor, revise el día y la hora de atención. Entonces, aquí está diciendo que el tutor Alejandro, que es de Ibagué, atiende por la conexión de Teams los martes de 8 de la noche a 9 de la noche y los sábados de 10 de la mañana a 12 del día. ¿Sí? Entonces, mire, es muy importante que aquí miren el tutor y el centro y donde es. Vea, la profesora es de Uitama, la otra profesora es de Kipdov, Carlos es de Soacha, César es de Yopal, Corozal, Cúcuta, Edson, que es el director del curso, es de Ibagué, Fabio es de Cúcuta, Medellín, Jaime es de Ibagué, el profesor Leonardo que nos está acompañando es de Neiva, él atiende lunes y miércoles de 4 a 6 y está la parte de acá. Voy a mirar a ver si me deja ver. Me toca. Voy a volver a recompartir de otra forma el screenshot. Listo. Alejandro, ¿me confirmas por favor que esté viendo mi Teams? Sí, señor. Ahí lo estamos viendo. Ahorita me toca ir a, no sé, acá. Aquí. ¿Cómo busco yo a mi tutor? O sea, ya identifiqué acá que mi tutor se llama Leonardo Medina. A ver, ¿dónde está? Leonardo Fabio Medina Ortiz. ¿Sí?
y tengo el correo de él. Entonces yo voy a mi Teams, el chat de mi Teams aquí, ¿sí? Voy a mi Teams y aquí donde dice Shares, en la parte de arriba, acá en la parte de arriba donde puse ahí que dice buscar, yo coloco el nombre de Leonardo Fabio Medina. Entonces yo, sí, mire, es docente de Leonardo, es mi docente, entonces yo le doy clic aquí y automáticamente me va a llegar al chat con el docente Leonardo Medina. ¿Listo? Esa es la forma de ubicar nuestro docente. Si me sé el nombre de él. Y si no, pues escribo el correo electrónico de él en el mismo espacio y va a aparecer el docente con cómo comunicarse con él. Esto en cuanto a la atención sincrónica. Entonces, no, que es que, como para él te preguntaba a un estudiante, ¿cómo hago para hablar con mi tutor que tengo una pregunta? Pues usted sabe que Alejandro el martes de 8 de la noche a 9:30 de la noche está conectado. Entonces, usted se conecta a las 8 y Alejandro lo va a atender, o el sábado en la mañana de 10 a 12 del día. ¿Ya? Entonces, esta es la parte que podemos tener de atención sincrónica. Ahorita vamos a ver dónde veo los CIPAs de mi tutor. Mi tutor hace CIPAs, pero yo no sé en qué momento hace CIPAs. Entonces, vamos a entrar al último, acompañamiento B-Learning in situ. B-Learning, recuerden que se llama CIPAs de primera matrícula y cursos de alta complejidad, ¿sí? In situ quiere decir cuando atiende en el SEAT o en el centro donde está matriculado. Entonces, la atención para la programación de los CIPAs de primera matrícula y cursos de alta complejidad aún no se ha definido. El acompañamiento in situ o en el sitio de trabajo, o en el SEAT o en donde ustedes se inscribieron, está acá. Entonces, miren aquí. Igual, Alejandro atiende en el SEAT los martes de 8 a 12 y los sábados de 10 a 12. Edson atiende los jueves de 3 de la tarde a 5. Y eso es muy importante, que tienen que ir en dónde. Mire, en Ibagué, no es que llegue usted al SEAT de Acacías, vengo buscando a Edson. No es que Edson no es de Acacías, Edson es de Ibagué, entonces él atiende en Ibagué. Entonces miren dónde les queda más cerca y allá es donde tienen que asistir si quieren hacerlo presencialmente. Con el tutor pues que están buscando, porque también pueden ir a cualquier centro y decir, miren, necesito una asesoría de este tema y ahí les van a buscar el tutor que les pueda atender. Luego viene los CIPAs. Mucho ojo con esta programación de CIPAs. Mire, Círculo de Interacción de Aprendizaje a la Acción Solidaria, CIPAs. La programación de los CIPAs. Entonces, ¿dónde encuentro? Ay, profe, pero es que esto no tiene link. Pues muy sencillo. Vamos a tomar el ejemplo del mío. Usted viene y copia este enlace que está aquí, lo copia. Abre una pestañita en cualquiera de sus navegadores, lo pega, le da Enter. Y el de aparecerle la programación con fechas, horas y todo y temáticas del CIPA. Entonces, por ejemplo, el profesor Jaime ya tuvo una inducción de campus el mes pasado, el 24, a las 7 de la noche por este enlace y estas temáticas. Luego tuvo otro el mismo día. Ya tuvo el CIPA de la tarea 1 lo va a tener el 7 por este enlace y va a explicar esta parte. Y así están, mire, ya todos los tutores tienen ya todos sus CIPAs programados, entonces usted ya sabe que también puede programarse en estas fechas para verse con su tutor. Este es lo que me están preguntando ahorita antes de iniciar el CIPA, muchos estudiantes, que cómo hacían para ubicar sus tutores, cómo hacían para saber por dónde se pueden conectar con él por Teams, cómo hacían para saber si atiende presencialmente. Esa es la explicación. ¿Hay alguna duda, Alejandro y Leonardo? No, señor, por el momento estamos respondiendo así, pero Listo. no. Listo. De pronto acá Emanuel pregunta de cómo conseguir el Excel de los CIPAS y se puede volver un poco a esa parte última, profe. Ya. Recuerde que entramos aquí por el entorno inicial. Vamos acá a acompañamiento biliar de in situ. Y aquí les aparece círculos de interacción para el aprendizaje de la acción social CIPAS. ¿Sí? Y aquí busca su tutor, el que sea, y simplemente copia el enlace que hay acá. Voy a tomar acá, Alejandro. El enlace que hay acá, lo copia, lo pega por aquí, le da Enter y ahí va a aparecer
ese formato que tenemos todos los tutores aquí ya en un espacio para que ustedes puedan ver su tutor qué fecha, qué días y en dónde lo pueden encontrar para la explicación del ejercicio. ¿Listo? Entonces, si no hay dudas, Alejandro, creo que continúas. Sí, señor. Ya voy a compartir mi... Bueno, los compañeros que de pronto puedan tener inconvenientes que están diciendo por la pantalla, recuerden que más que todo puede ser por la conexión. Recuerde que ahorita vemos 682 personas, todos conectados, entonces, pues de acuerdo al internet que nosotros podamos tener, si estamos conectados los datos, pues se le va a complicar un poquito más lo de la pantalla. Entonces, para que ustedes puedan salir y volver a ingresar, porque si lo que están comentando más de uno es por esa situación. Entonces, y más ahorita porque pues voy a comenzar con la explicación de los ejercicios. Entonces pueden que se esté hablando algo y ustedes estén viendo eh, algo que no esté relacionado. Con la Profe, discúlpeme allí unos segundos. Chicos, como recomendación, vamos a comenzar a explicar una de las temáticas de la tarea 1. Yo sé que hay algunas situaciones ahí de manera interna que ustedes quieren consultar, pero este momento también es muy importante que estemos atentos. Entonces, esperemos ver la presentación del tutor para que por favor pues podamos atender a la explicación que de verdad es muy importante lo que hoy se le está dando a conocer. Entonces, se están concentrando mucho en el tema del chat y de manifestar algunas situaciones, pero entonces vamos primero prestemos atención y cualquier cosa, duda, ya sabemos que le podemos escribir a sus tutores. Bueno, ahí pueden observar la pantalla. Sí, señor. Sí, perfecto. Bueno, perfecto. Entonces, muy buenas noches, estimados estudiantes. Eh, Vamos a mirar lo que es la identificación de una ecuación lineal, una ecuación cuadrática que tenemos que tener en cuenta, cómo lo podemos hacer para las personas que están preguntando lo de la asistencia. Recuerden que se graba automáticamente la asistencia. Las personas que puedan tener complejidad con lo de la pantalla, recuerden que es por la latencia de pronto del internet. Entonces, para que tengamos en cuenta todas esas inquietudes que se puedan presentar, porque pues a más de uno de pronto no le va a ver, mientras que esté hablando se va a ver retrasado, unos van a tener la pantalla negra y es por la conexión en la cual nosotros nos encontramos, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a esto, nosotros vamos a ver que van a haber unas ecuaciones que van a estar clasificadas de acuerdo a unas características. Entonces, como nos podemos dar cuenta, vamos a encontrar ecuaciones que van a ser lineales. Entonces, ¿qué tiene que ver eso de ecuaciones lineales con lo que nosotros vamos a ver ahorita? Entonces, cuando nosotros encontramos ecuaciones en las cuales la variable que nosotros vamos a tener puede ser x, y, z, la variable que sea, ¿cierto? Nosotros vemos que no tiene exponente. Recuerden que siempre que una variable no tenga exponente, va a tener como exponente el 1, ¿cierto? Entonces, para que lo tengan presente. Estas ecuaciones, las cuales presentan esa característica, se les llaman ecuaciones lineales. Entonces, nosotros vamos a identificar y la vamos a poner, o la vamos a encerrar con azul, porque la número 1 y la número 3 van a ser ecuaciones lineales, las cuales van a tener como característica que su variable va a tener como exponente 1. Ya las ecuaciones que son llamadas cuadráticas son las ecuaciones que vamos a encerrar nosotros con rojito. Esas ecuaciones cuadráticas van a presentar una característica que van a tener una variable al cuadrado, ¿cierto? Siempre tiene que haber una de las variables al cuadrado, y en esta ecuación cuadrática, si tiene x, va a ser x, si tiene m, todo va a ser m, si tiene b, todo va a ser b, y de acuerdo a esto se puede dar este proceso. ¿Listo? Entonces, tengamos muy en cuenta, estas ecuaciones cuadráticas van a cumplir una condición. ¿Cuál va a ser la condición? Que va a cumplir esta condición, que ahorita la vamos a ver.
Entonces a veces ustedes se preguntan, profe, es que yo no entiendo cuando me ponen letras. Simplemente cuando nosotros vemos esto, acá, ¿qué me va a interesar a mí? Lo que estoy coloreando de color verdecito. Porque lo que estamos coloreando de color verde es lo que me indican los coeficientes, que son los numeritos que están acompañando estas letras. Entonces, se pueden expresar ecuaciones de cuadráticas de la manera como la tenemos acá, donde aparece A, que en este caso, si ustedes se dan cuenta, A siempre va con la variable al cuadrado, quiere decir que es el coeficiente que está acá, que en este caso va a ser 1, en la ecuación 2 porque no hay. Entonces, A sería igual a 1. Vamos a encontrar que B va a ser el que está con la variable que no está al cuadrado, en este caso va a ser 2, y vamos a encontrar C, que se le llama el término independiente, o el que no tiene variable, que en este caso va a ser el -3. Entonces, de acuerdo a esto, nosotros tenemos que tener en cuenta que en este caso se presenta esa estructura muy particular para las funciones cuadráticas. Las funciones lineales, entonces, ¿qué es, profe? Pues donde las variables o la variable solamente va a tener como exponente 1. Recordemos que en estas ecuaciones se pueden presentar de esta manera o como también se puede presentar un sistema de 2 por 2, que es el ejercicio número 1 que ustedes tienen. Hoy vamos a mirar temáticas como despejar una ecuación lineal y cómo solucionar una ecuación cuadrática. La ecuación cuadrática es del punto 2 que ustedes tienen en el taller, que es aplicación con la física, en la cual se maneja la estructura y si ustedes ven están hablando de la función no x, sino que de la función t, entonces para que lo tengan en cuenta. No se aprendan los ejercicios por letras, sino que nos lo vamos a aprender por características. Entonces, ya cuando nosotros aprendemos a identificar qué es una ecuación lineal y una ecuación cuadrática y cómo va a corresponder cada una de ellas, nosotros vamos a mirar qué tenemos que hacer cuando tenemos una ecuación cuadrática. Entonces, para esto nosotros tenemos que identificar las variables que se van a trabajar. En este caso, suele ocurrir que las variables que siempre se van a trabajar van a ser las variables X o Y. Son habitualmente que se trabaja en el álgebra de esta manera, pero no quiere decir que sean las únicas variables con las cuales se puedan trabajar. Ustedes pueden trabajar con la letra que quiera, porque la variable me va a indicar un dato que yo no conozco. Por ejemplo, ¿cuántos estudiantes tiene el profesor Jaime? Entonces yo puedo poner la E, que me indica estudiantes, pero como yo no sé cuántos tienen, esa va a ser la variable que yo voy a utilizar. Por ejemplo, yo quiero hacerme la pregunta, ¿cuántas cipas tiene el profesor Leonardo? Entonces, como yo no sé cuántas cipas son, entonces voy a poner la letra C, pues lo voy a relacionar con cipas. Entonces, yo voy a relacionar mi ecuación y la puedo solucionar con eso. Cabe aclarar que tenemos que tener en cuenta, cuando ahorita estaban preguntando con la aplicación del software GeoGebra, que este programa solamente tiene que manejar letras X y Y. Entonces, cuando ustedes vayan a hacer la aplicación de X en GeoGebra, siempre tienen que poner las variables X y Y para que pueda tener una solución, o si no, no les va a dar solución. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta nosotros cuando vamos a despejar una ecuación? Primera condición y muy importante. En las variables, al final, hay que tener una característica. La variable siempre me tiene que quedar positiva al final y me tiene que quedar sola. ¿Listo? Nunca me puede quedar acompañada. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué tengo que saber yo para poder despejar? Cuando yo voy a despejar una ecuación, siempre lo que voy a hacer es aplicar los inversos. Y recuerden algo importante. Aplicar inversos, todo el mundo cree que es pasar para un lado y va a cambiar de signo. Y eso no es así. De pronto es un entendimiento o algo que se orientó que está mal dado, porque cuando yo voy a aplicar inversos, recordemos que cuando yo tengo el inverso de la suma, va a ser la resta, el inverso de la resta va a ser la suma, el inverso de la multiplicación va a ser la división y el inverso de la división va a ser la multiplicación. Entonces, no siempre cuando yo voy a hacer o voy a aplicar un inverso, quiere decir que si el número está positivo, lo tengo que pasar negativo al otro lado, porque ahí no lo estoy haciendo, ¿listo? Recuerden, muy importante, para poder aplicar este tipo de operaciones de despejes, lo que yo tengo que hacer es simplemente tener muy presente
los inversos que yo voy a aplicar y que le estamos aplicando la ecuación, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a esto, sí, por ejemplo, las personas que están comentando, recuerden que es por la latencia del Internet, estimados estudiantes. Y nos damos cuenta, nosotros ahorita tenemos 679 personas y están ingresando más. Entonces, dependiendo del internet que tengamos, se va a ver la pantalla negra, se va a ver la pantalla de pronto que va, no va en el mismo enlace de pronto de lo que yo estoy diciendo y estoy haciendo. Pero entonces, ahí por la latencia del internet, entonces puede que se les presente a unos como puede que se les presente a varios. Entonces, en ese orden de ideas, sí, va a ir un poquito Alejandro, más rápido. Dime, Jaime. discúlpame, y la latencia del Internet no es del tutor ni aquí en la universidad, la latencia del Internet es de cada uno de ustedes, porque hay estudiantes que están viendo bien, digamos, Alejandro está en un punto diferente donde estoy yo estoy en la universidad, Alejandro está en trabajo remoto, Leonardo está en Neiva y está viendo bien, y algunos estudiantes están escribiendo que Sí, ellos están viendo bien, entonces la latencia es de ustedes, recuerden que requiere un poquitico de una conexión estable, entonces esta las web conferencias siempre van a ser nacionales. Lo que es con el tutor son los CIPAs, son los CIPAs de curso. Entonces, es como una aclaración porque no es la conexión del tutor, sino la conexión que tenemos nosotros en o sea, donde estemos nosotros viendo el evento. Gracias. Listo, gracias, Jaime. Entonces tengamos en cuenta algo, estimados estudiantes. Nuestra variable siempre va a ser la letra que tenemos que dejar solita y para esa letra tenemos que aplicar el inverso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y lo más importante que es que nosotros no vamos a aprender hoy las cosas de memoria, sino que vamos a aprender realmente cómo hacerlo. Hay personas que lo pueden hacer a su manera y lo saben hacer, bienvenido sea. Hoy lo vamos a explicar paso a paso como para que usted lo pueda tener bien claro cómo despejar y cómo aplicarlo de la función cuadrática. Entonces vamos a ver esto. Lo último, tenemos que tener unas características y un orden. Cuando nosotros tenemos en este caso nuestra variable que es x, vamos a identificar que hay dos números y vamos a tener en cuenta esto, vamos a ponerlo en color. En esta parte de la igualdad, que es donde está mi variable, ¿cierto? Nosotros vamos a encontrar que le está estorbando el -1 y el 3, pero vamos a recordar algo muy importante. El último número que nosotros vamos a mover es el que está pegado a él. Hagan de cuenta que ustedes se van a cambiar. Entonces, ustedes se van quitando el reloj, el anillo, los zapatos. Lo último que se van a quitar, por decirlo así, es lo que está pegado a ustedes, que puede ser la ropa, el camiuso que llevan por debajo, y bueno, y viceversa, puede ser muchas más cosas. Entonces, en este caso, tengamos en cuenta que el 3 es el último número que voy a mover. Lo primero que voy a mover es el que está haciendo la operación de suma y resta. Tengamos en cuenta que también cambia de acuerdo a cada ejercicio, ¿cierto? Entonces, vamos a ver las características. Sí, José, eso puede ser lo último que se quita, entonces haga de cuenta que eso va a ser el número 3. Entonces, va a ser lo último que yo voy a mover. Claro, es muy importante que lo apliquemos con ejemplos cotidianos porque así no les va a olvidar nunca. El número que está pegadito es el ejemplo que nos acaba de poner José. Entonces, de acuerdo a esto, nosotros vamos a ver que el 1 que le está haciendo y que está al mismo lado de la igualdad tiene que pasar para el otro lado. Entonces, ahí es donde tenemos que dar cuenta que vamos a tener una derecha y vamos a tener una izquierda. Como mi variable está en la parte izquierda, voy a dejarla solita. Entonces, ese 1 que está restando, entonces nosotros nos vamos a ir a este puntito que está acá, que es la resta, el inverso va a ser la suma. Entonces, para aplicar el inverso, solamente se aplica si pasa de izquierda a derecha. Yo puedo hacer esto, yo puedo poner -1 más 3x igual a 8 y no estoy haciendo nada y lo estoy haciendo bien. Simplemente estoy modificando el valor en el mismo lado y no estoy aplicando ningún inverso. ¿Por qué el 1 no cambia, profe? Porque no pasó de izquierda a derecha. Si llegase a pasar al otro lado de la igualdad, ahí sí se le aplica inverso. Y viceversa, si está de izquierda a derecha, se le tiene que aplicar el inverso. Entonces, en este caso, yo voy a escribir todo y no voy a escribir lo que voy a mover. Quiere decir que, ¿cómo así, profe? Escribo 3x igual a 8. Como ese -1 es lo que yo quiero mover, entonces como está mi parte izquierda restando, va a pasar a mi parte derecha a sumar. Entonces, en este caso, yo ya despejé el primer número que le está estorbando a mi letra. En este caso, hago la operación respectiva, casi siempre 8 más 1 me va a dar 9, de tal manera que ahora
yo encuentro que el único número que le está estorbando a mi variable que está a la izquierda va a ser el 3. Cabe recordar lo siguiente, estimados estudiantes, que cuando yo tengo esto, siempre que un número esté pegado a una letra, este número siempre va a estar multiplicando, ¿cierto? Toca recordarlo o toca identificarlo muy rápido. Entonces, ya como nosotros sabemos que ese número está multiplicando, sabemos que el inverso de la multiplicación va a ser la división. Entonces, ¿qué es la división, estimados estudiantes? Es coger ese número y ponerlo debajo de lo que está al frente del igual. ¿Cómo así, profe? Yo escribo todo menos lo que voy a mover. Entonces, ese número 3 que está multiplicando lo voy a poner debajo de lo que está al frente del igual. ¿Qué es lo que está debajo del igual? El 9. Entonces lo voy a poner debajo. Entonces, acá con esto yo ya apliqué los inversos. Profe, ¿y si ese llegase a estar menos 3? Entonces recuerde, si está menos 3 por X, ese menos 3 pasa a dividir. Quiere decir que el menos se tendría que ir con el 3. ¿Listo? Porque el inverso que se aplica es de multiplicar a dividir, más no como los estudiantes suelen hacer, que si está positivo pasa a menos 3. No. Aquí vamos a aplicar son inverso. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a esto, nosotros vamos a identificar que así se va a despejar una ecuación lineal. Entonces, recordamos, correcto, vamos a recordar que esta línea que tenemos acá va a ser una división, de tal manera que ustedes siempre que vean una fracción es una división. Entonces, la división de 9 en 3 me va a dar 3. Quiere decir que el resultado, ¿cierto?, de mi variable va a ser 3. Entonces, en ese orden de ideas, si nosotros tenemos en cuenta esto, ustedes van a poder solucionar cualquier ecuación que sea lineal. Ahora, ¿qué tenemos que ver, estimados estudiantes? No todas las ecuaciones van a ser iguales y ustedes no se tienen que aprender las ecuaciones de memoria. Tenemos que aprender es cómo hacerlas y las condiciones en las cuales tiene que quedar. Como mi variable me quedó positiva y me quedó arriba, yo no tengo que hacer ninguna modificación porque ahí ya me quedó la variable como me tiene que quedar. Entonces, como así, profe, que me quedó arriba. Entonces, acá es donde vamos a aplicar este ejercicio, que el ejercicio es 2 sobre x más 5 igual a 4. Entonces aquí hay una característica muy particular, ¿cierto? Bueno, cuando hay dos variables, Albeiro, ahí lo que vamos a hacer es un sistema de 2 por 2, que es la solución del punto 1. Entonces cuando tú tienes eso, ya tienes que hacer un sistema que sea por igualación, por reducción, por eliminación, el método gráfico, que ese método se va a encargar de explicártelo el docente encargado de tu curso, ¿cierto? Tu docente como tal, el tutor que está asignado para ti, y él te va a dar una explicación de él, ¿dale? Lo que pasa es que nos salimos de las temáticas, Albeiro, y es un poquito largo. Entonces, ya sí sería que, como lo hablamos desde el comienzo, esta web está dado ya con unas temáticas ya establecidas, así como la web de mañana. Ya si ustedes quieren profundizar en unas temáticas específicas, como la que tú me estás diciendo, eso es encargado con tu profe del curso como tal. Entonces, de acuerdo a esto, vamos a ver lo siguiente. Nosotros tenemos esta ecuación. Entonces, recuerden característica primordial e importante. Primera, la variable no puede estar abajo. Y la variable tiene que ser siempre positiva. Entonces, acá ya encontramos algo que no cumple para que las variables podamos operarlas normalmente. Está abajo. Entonces, acá tenemos que hacer algo. La variable tiene que pasar arriba. ¿Cómo hacia arriba, profe? Si nosotros vemos el 4, ustedes van a decir el 4 está solo. No está solo porque siempre va a tener un 1 debajo. Entonces quiere decir que el 4 está arriba porque ese es un número entero, pero lo puedes convertir en fracción agregándole un 1 imaginario. ¿Por qué? Porque si tú divides 4 en 1, te va a dar 4 y no me va a modificar nada, ¿listo? Entonces, en ese orden de ideas, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Como yo tengo mi variable x más 5, esto va a ser un solo término. Y ese término está dividiendo. Entonces, acá es donde vamos a aplicar el inverso. Como esto se encuentra a mi parte izquierda de la igualdad, ¿cierto? Nosotros tenemos que tener en cuenta, esto está a mi parte izquierda. Recuerde que si tú quieres aplicar un inverso, para aplicar el inverso tienes que cambiar de ladito. Quiere decir que eso que está a tu parte izquierda me tiene que pasar a mi parte derecha. Entonces, de acuerdo a esto, como ese término, profe, yo voy a pasar la X, no porque lo que está dividiendo es X más 5. Siempre que tengas un número restando, sumando una variable, y en este caso esté multiplicando o dividiendo como está acá,
es un solo término. Quiere decir que yo no voy a pasar solamente X, sino que como acaba de escribir Javier, hagan de cuenta que esto está en un solo conjuntico. Entonces usted tiene que mover todo. Entonces este elemento que está a mi izquierda dividiendo lo voy a pasar a multiplicar. De tal manera que voy a escribir todo menos lo que voy a mover. Entonces como eso estaba a mi parte izquierda, lo voy a pasar a mi parte derecha a multiplicar. Entonces aquí paso a mi parte derecha a multiplicar. ¿Por qué? Porque aplica el inverso. ¿Listo? Como para que lo tengamos en cuenta. Profe, ahora hay que despejar. Correcto. Entonces, ahora hay que despejar la variable que le está estorbando. Entonces, en este caso, nosotros vamos a hacer lo siguiente, ¿cierto? Vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a aplicar la propiedad distributiva que encontramos acá. Este 4 está multiplicando los términos que encontramos acá. Entonces, de tal manera que aplicamos la propiedad distributiva, siempre que ustedes vean un número que está por fuera de un paréntesis y no tenga ningún signo de operación, aquí vamos a multiplicar. Bueno, John, ¿por qué no se pasó positivo ni negativo? Porque es que aquí estás aplicando inverso. Entonces, mira, cuando tú estás aplicando el inverso de la división, es multiplicar. Entonces, aquí no estamos hablando que te va a cambiar de signo, nada, porque lo que aplicamos es inverso, tú no vas a cambiar de signo. Por eso te decía desde el comienzo, es algo que nos tenemos fundamentado desde el colegio y la escuela y es algo que está mal dicho. Yo no cambio de signo, yo lo que cambio es o aplico inversos, ¿vale? Entonces, en ese orden de ideas, ¿nosotros qué vamos a hacer? Nosotros vamos a hacer lo siguiente. Entonces, me va a quedar de tal manera que si yo llego a tener ese valor numérico, que va a ser 4, y tengo ese paréntesis, yo tendría que multiplicar 4 por X y tendría que multiplicar 4 por 5. Exacto, lo que llamamos la propiedad distributiva. Vamos a distribuir ese 4 con ese paréntesis y me va a quedar de esa manera. De tal forma que ese 4 que nosotros vemos ahí, ¿cierto? Que va a estar en esa parte, nosotros lo vamos a repartir con esa X y con ese 5, entonces me quedaría 2 igual a 4X más 4 por 5 sería 20. De tal manera que me daría de esa manera 2 igual a 4X más 20, ¿cierto? Recuerden que cuando aplicamos multiplicación vamos a aplicar la ley de signos. Signos iguales me da positivo, signos contrarios me va a dar negativo. Como todos son signos iguales, por eso me va a dar positivo. Entonces aquí es donde voy a aplicar como tal la operación para poder despejar mi variable. Entonces, en este caso, ¿cierto? En este caso como tal, vamos, o lo último, vamos a ver lo que el compañero José nos dijo, lo último que nos quitamos ya saben qué es, entonces lo último que vamos a mover es el 4. Entonces, de tal manera que vamos ahora sí a mover, John, ese 20, como está sumando, tiene que pasar al otro lado a restar. Entonces, como está a mi parte derecha, lo voy a pasar a mi parte izquierda a restar. Entonces, si yo tomo ese valor numérico, ¿cierto? Ese 20, y lo parto y lo paso de mi parte derecha a mi parte izquierda, me quedaría 2 menos 20 igual a 4X. Entonces, de acuerdo a esto, ya nosotros, correcto, José, ya nosotros tenemos ya la estructura que estamos dejando quieta nuestra variable. Recordar que acá no podemos aplicar ley de signos porque cuando nosotros tenemos 2 menos 20, no hay ningún signo de multiplicación ni división. Entonces acá, ¿qué tenemos que hacer? Signos iguales se suman, signos contrarios se restan. Como tenemos signos contrarios, vamos a hacer una resta. Entonces, si a 20 le quito 2, me queda 18 y vamos a conservar el signo del valor absoluto del mayor. En este caso, ¿por qué se dice así? Porque matemáticamente yo no puedo decir que menos 20 es mayor que 2. Pero aquí como vamos a tomar que 20 como valor absoluto, quiere decir una cantidad positiva, eso lo van a ver más adelante, entonces me va a quedar negativo. Muy bien, Karen. En pocas palabras, tú estás debiendo 20.000 pesos y vas a pagar 2.000. Quiere decir que vas a quedar debiendo 18.000. Entonces, en este caso, por eso me va a quedar menos 18, ¿cierto? Se va a conservar el signo del número mayor, que en este caso es 20. Entonces me va a quedar menos 18. Y el número que está pegado a la variable que es 4, como está multiplicando, va a pasar a dividir, ¿cierto? Entonces, acá sucede algo particular que muchas veces los estudiantes los aturde. ¿Y cuál es?
Profe, es que mi letra me quedó a la derecha y a mí siempre me queda la letra sola a la izquierda. No importa. En este orden de ideas no importa. Entonces, acá pues usted puede decir, profe, me quedó menos 18 sobre 4, pero otro puede decir, me quedó menos 9 medios, como otro puede decir, me quedó menos 4,5. Los tres valores son los mismos. Es como cuando a usted le dan 10.000 pesos y en vez de darle un billete de 10, le dan 5 de 2.000 o le dan 2 de 5. Le están dando la misma plata, pero de diferente manera. Quiere decir que ese valor lo podemos expresar como 9 medios o lo podemos expresar como menos 4,5. Ustedes los pueden poner en el orden que ustedes quieran. Si quieren, los pueden dejar menos 18 cuartos. Es un resultado válido porque te está dando la misma información de la cual ustedes tienen ahí. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a esto, a las temáticas que estamos viendo acá de despeje de ecuaciones lineales, ¿tienen alguna pregunta, alguna inquietud? Recordemos, característica importante, la variable me tiene que quedar arriba y positiva. Como me quedo arriba y me quedo positiva, no hay ningún problema. Puede llegar la pregunta, profe, ¿qué pasa si donde me llegase a quedar menos X? Entonces, si te llega a quedar menos X, pues lo único que tienes que hacer, en pocas palabras, es cambiar de signo. Lo que tengas a la izquierda lo cambias de signo y lo que tengas a la derecha lo cambias de signo. ¿Por qué? Porque vamos a multiplicar todo por menos 1. Entonces es un truco que se da para que siempre la variable me vaya a quedar positiva, ¿listo? Tú puedes poner el x menos 8, menos 18 cuartos igual a x, o puedes poner x igual a menos 18 cuartos. Es la misma cuestión. Acá no interesa que esté a la derecha o a la izquierda, simplemente que a ustedes les quede claro cómo se realiza el despeje como tal. ¿Listo? Si lo quieren simplificar, lo hacen, si no, lo pueden dejar de esa manera. ¿Listo? Cuando sacas el 18 cuartos, le sacas la mitad, mitad de 18 es 9, mitad de 4 es 2. Entonces, por eso lo estoy expresando de todas las maneras posibles. Y pues tú también puedes expresar 18 cuartos, que es igual a menos 9 medios, que es igual a menos 4,5. Es la misma cuestión. Se simplifica o se divide al final. Los tres resultados te están diciendo lo mismo. ¿Listo? Perfecto. Son muy pilosos. Entonces, de acuerdo a esto, vamos a ir con nuestro compañero Leonardo, que les va a hacer una actividad interactiva. Entonces, no sé si quieras compartir, Leonardo, o, o, o enviamos el enlace por mensajería. Si quiere, profe, compartamos la pantalla para el código QR, para los que quieran leerlo a través de este, y yo comparto el enlace para que los que lo quieran copiar y pegar, lo puedan hacer desde el chat. Entonces, bueno, muy buenas noches nuevamente. Voy a compartirles un enlace por el chat para que podamos realizar dos preguntitas muy sencillas allí. La idea es que podamos hacer un proceso de identificación de cuándo es una ecuación lineal o cuándo es una ecuación cuadrática, y que podamos solucionar los ejercicios allí de ecuaciones. La idea es que voy a ir compartiendo acá pantalla para que revisemos acá el ingreso. Ya ahí tenemos 141 que han ingresado, 146. Vamos a dar allí un poco de tiempo, profe, para que puedan ingresar más, ¿vale? Van 171. Van 200 ya casi. ¿Sí me están escuchando bien, profe? Sí, Leonardo, se escucha bien. Ok. Demos ahí un minutico mientras van ingresando más. Les voy comentando a los que ya han ido ingresando. Aquí van a encontrar dos preguntas muy sencillas. Cada pregunta tiene un tiempo allí establecido. Entonces la idea es que podamos responderla en lo más rápido posible para que pueda tener allí una marcación. Son dos preguntas muy sencillas. En estos momentos tenemos ya más de 300. Vamos a esperar otro poco, pues para que poder tener la mayor aceptación de participantes.
Vamos a dar un último minuto allí para que puedan ingresar. Vamos a completar los 400 estudiantes. Uy, vamos bien. Bueno, son dos preguntas muy sencillas. Vamos a ver cómo nos va con esto. Yo creo que ya es hora de que le demos iniciar, ¿cierto, profes? Sí, Leonardo. Listo. Vamos a completar ahí e iniciamos. Aquí nos va apareciendo el número de personas que están dando la respuesta. Esta pregunta tiene 30 segundos. 10 segundos para cerrar. Muy sencillo allí. Lo explicaba nuestro compañero. Allí observamos que 384, entonces podemos verificar que nuestros estudiantes en su gran mayoría tienen claro cuándo una ecuación es lineal, de acuerdo a los que nuestro compañero nos mencionaba de las características que tienen. Vamos a la pregunta número 2. Ahí están ingresando, tenemos más de 400, tenemos un minuto para los que están ingresando ahí de más. Yo creo que nos vamos con esta tanda de 434. Encuentra el valor de x en la siguiente ecuación. 4x más 10 igual a 2. Entonces, ¿cuál valor toma x para que se logre cumplir esa igualdad? Recordemos que una ecuación es una igualdad, por consiguiente, lo que tenga al lado izquierdo en el miembro izquierdo debe dar el mismo resultado del miembro derecho. Tenemos 4 opciones, 1, 2, menos 1 y menos 2. Allí nuestro compañero nos acaba de explicar un poco de cómo resolver una ecuación lineal. En este aspecto, pues tenemos, no tenemos una fracción, que allí es donde de pronto nos tenemos que aprender algunas cositas allí de más. También podemos solucionar esta ecuación de una manera mucho más rápida, poder reemplazar por los valores que nos está dando allí la pregunta. Nos quedan 3 segundos allí para solucionarlo y obtenemos que en su gran mayoría respondieron 178 personas, acertaron allí. Allí sí observamos, chicos, si yo reemplazo menos 2 acá donde está el valor de x, entonces nos da que 4 por menos 2 me va a dar menos 8, ¿cierto? Menos 8 más 10, pues me da un resultado de 2 puntos. Entonces, esperemos que en la otra actividad podamos tener otras preguntas donde podamos acertar. Muchas gracias, compañeros. Muy bien. A mirar, Gracias, Leonardo. Muy amable. listo. Vamos a mirar ahora lo que es una función cuadrática. Entonces, una función cuadrática, característica número 1. Vamos a encontrar que la ecuación cuadrática va a tener una variable al cuadrado. Muy importante, estimados estudiantes, si está x al cuadrado no puedo tener más 2b más 2m. Para que se pueda solucionar tiene que tener la misma letra. Entonces, en este orden de ideas tenemos x al cuadrado más 2x menos 3. Y vamos a tener otro ejercicio que va a ser x al cuadrado más 2x menos 3. Pero ustedes van a decir, profe, ¿cómo así otro ejercicio? Lo que pasa es que cuando nosotros tenemos una función cuadrática, se puede aplicar por el método de la fórmula cuadrática, que ya lo vamos a aplicar. Acá se encuentra, no se ve muy bien, pero ya la vamos a copiar muy bien, como se puede aplicar también por un método de factorización. Entonces vamos a explicar el método de factorización y por ende vamos a explicar el método de la función cuadrática, que es la fórmula que ustedes pueden aplicar siempre, ¿cierto? Porque hay veces, en ocasiones, el método puede que se cumpla o no se cumpla porque tiene que cumplir unas características
muy clara, ¿cierto? Correcto, Cindy. Entonces aquí vamos a mirar algo. Para poder aplicar este método, nosotros tenemos que tener en cuenta que nuestra primera variable tiene que estar al cuadrado, tiene que estar otra letra, ¿cierto? Que tiene que ser la misma en este caso que va a ser x, y vamos a tener un término independiente que va a ser -3. Entonces, cuando nosotros tengamos esta estructura como tal, ¿cierto? Nosotros ¿qué vamos a tener? ¿Me están escuchando bien? Listo, Sí, sí se perfecto. le escucha bien. Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener nosotros dos paréntesis. Entonces, aquí vamos a manejar una estructura. Muchos estudiantes dicen, profe, caso 6. Profe. Bueno, hay unos que pueden que se sepan el nombre, hay otros que sepan el número, porque estos casos, cuando estamos estudiando, prácticamente se dan de memoria, ¿cierto? Nosotros tenemos que memorizar bastante este proceso, pero entonces miren que van a haber características muy importantes. ¿Cuándo puedo aplicar el caso? Cuando yo voy a buscar, ¿cierto? Dos numeritos, vamos a tenerlo acá, los cuales multiplicados me dé el último. ¿Cómo así, profe? El último número es 3, -3. Entonces, ¿qué pasa acá? Vamos a mirar características. ¿Cómo va a ser -3? Si el último número es negativo, los signos que yo voy a poner ahí en ese paréntesis tienen que ir intercalados. Entonces, ¿cómo así, profe? De nuevo, si yo llego a tener el último negativo, que en este caso es -3, nuestros signos tienen que ir intercalados. Entonces acá va a ir un más, acá va a ir un menos, ¿cierto? Siempre va a ser así. Ahora, profe, ¿qué pasa si llega a ser positivo el último? Pues los signos van a ser iguales. Van a ser ambos positivos o ambos negativos. Entonces, en este caso, ¿qué vamos a hacer para que se cumpla? Como el último numerito negativo, van a ir intercalados los signos. Siempre nosotros vamos a sacar raíz cuadrada al primer elemento. Entonces, raíz cuadrada de x al cuadrado. Entonces, cuando nosotros sacamos raíz cuadrada de x al cuadrado, ¿cierto? Ahí vamos a aplicar la propiedad de la potenciación o la radicación cuando nosotros hablamos de exponentes, porque esto va a ser como un sinónimo. Entonces, me va a quedar de la siguiente manera. El exponente que está abajo, que vamos a cambiarlo de color, va a ser el 2 rojito. El que está adentro me va a quedar arriba y el que está afuera me va a quedar abajo. Quiere decir que al aplicar esta propiedad, lo que muchas personas decían, no, pues yo los cancelo. Entonces, no pasa que se cancele, lo que pasa es que me va a quedar 2 dividido en 2, entonces me va a quedar x a la 1. Entonces, por eso la raíz cuadrada de x al cuadrado me va a dar x, porque tú sabes que el 1 no se pone. Entonces, le saco raíz cuadrada de x al cuadrado, entonces yo voy a tener que es x. Y ahora, ¿cuál es la trampita? Voy a buscar dos números que multiplicados me den 3. Entonces, los dos únicos números que multiplicados me den 3 va a ser 3 y 1, ¿cierto? Entonces, estos van a ser los dos únicos números. Pero entonces, aquí viene la trampa, profe, ¿yo cómo hago para saber en dónde pongo el 3 o pongo en dónde pongo el 1? Entonces, ¿cuál es la trampita? La trampita va a ser el signo de la mitad. Entonces, como el signo de la mitad es positivo, el número mayor debe de ir con el positivo. ¿Por qué, profe? Vamos a ponerlo. Pongo acá el 3 y pongo el 1. Entonces, como yo multiplico 3 por -1, me va a dar -3. Y cuando yo vaya a hacer 3 menos 1, me va a quedar lo de la mitad, que va a ser 2. Entonces, este es el caso de factorización cuando yo voy a solucionar una ecuación cuadrática por medio de él. Característica, mirar que el último número, ¿cierto? Mirar el signo. Si es negativo, van intercalados los signos dentro del paréntesis. De acuerdo a esto, ¿cómo voy a saber dónde pongo el positivo o el negativo? Voy a mirar el de la mitad, como el de la mitad es positivo, entonces el mayor tiene que estar con el positivo. Como el número es 3 y 1, pues el 3 es más grande que el 1, entonces va con el positivo y el 1 queda con el negativo. De tal manera que, ¿cuál es la condición? Buscar dos números que multiplicados me den el último y sumados o restados me den el de la mitad. Entonces, acá se cumple. De acuerdo a esto, ya encontramos la estructura como tal. ¿Listo?
Bueno, Javier, si el primer término es diferente a 1, acá hay que mirar varias condiciones. ¿Por qué? Porque si es diferente a 1 y, por ejemplo, no tiene raíz cuadrada exacta, entonces tú tienes que aplicar el caso 7, el cual es algo totalmente diferente a lo que tú estás aplicando. Y el caso 7 tiene una partecita del que yo te estoy explicando. Entonces, en ese orden de ideas, por eso vamos a aplicar la ecuación cuadrática que la tenemos acá, que ya la vamos a escribir muy bien para que la podamos aplicar, ¿vale? Si los dos son positivos, pues en la mitad ambos van a ser positivos. Ahora, si el último es positivo y el de la mitad es negativo, ambos de la mitad van a ser negativos. Porque acuérdense que si el último es positivo, en ambos paréntesis tiene que ir el mismo signo. ¿Listo? Bueno, de nuevo, vamos a mirar. Cuando es este caso, siempre voy a buscar dos números que multiplicados me den -3 y sumados y restados me den el de la mitad. Siempre, siempre. Como es el 3 es negativo, los signos van a ir intercalados. Siempre van a ir intercalados. Entonces puede ir menos, puede ir más. ¿Cómo? Como usted quiera. Y de acuerdo a esto, buscamos los dos números que multiplicado me den 3, que va a ser 3 y 1. No hay más números. Cuando el número sea más grande, usted lo puede descomponer en factores primos y ahí tenemos que jugar qué número multiplicado me da el que está a lo último y sumado o restado me da el de la mitad, ¿cierto? Bueno, es que se puede aplicar a unos como a otros, no. Lo que pasa es que aquí les estamos mostrando es el método que también se puede aplicar, un método de factorización. Por eso hay que mirar las condiciones. Que tenga raíz cuadrada el primero, buscar dos números que multiplicado me den el último y operado me den de la mitad. Si no cumple esas condiciones, Albeiro, no se puede hacer el método. Entonces ya toca hacer otro método. Entonces, vamos a explicar este método porque si donde me ponga a explicar el 7, pues así nos van a dar las 9 o 10 de la noche. Entonces, este método es para que ustedes sepan, identifican que se puede hacer. Pero el método como tal que nosotros queremos que se lleve en el día de hoy va a ser el de la ecuación o de la fórmula cuadrática, ¿cierto? Que es menos b más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Esta es la fórmula que nosotros queremos que ustedes se lleven el día de hoy. Porque el método puede aplicar para uno, para todas, pero en cambio la fórmula sí se aplica para todos. Entonces, es que es muy incierto, Daniela, porque depende del ejercicio. Acá se puede aplicar, pero por ejemplo, que en la mitad el número fuera 6, entonces el método ya no sirve, porque no vas a encontrar nunca un número que multiplicado que me dé 3, sumado, restado me den 6. Entonces no se podría aplicar. En cambio, la ecuación de la fórmula cuadrática, ¿cierto? Esa que acabé de copiar, menos b más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a, esa es la fórmula que nosotros queremos que ustedes se lleven el día de hoy. Y esa es la fórmula que vamos a aplicar. Entonces, si ustedes recuerdan, al comienzo, yo les dije a ustedes que íbamos a trabajar esta formulita. Entonces, esa formulita es la que nosotros nos vamos a focalizar el día de hoy, ¿cierto? ¿Por qué? Porque sin importar el ejercicio que tenga, positivos, negativos, sea diferente a uno, sea una fracción, sea el número que sea, lo vas a poder solucionar con la fórmula cuadrática. Entonces, eso es lo que nosotros queremos focalizar el día de hoy. Mostrarte que se puede aplicar con un caso de factorización, pero lo que vamos a aplicar como tal es esto, ¿cierto? Entonces, mira qué tenemos acá. Nosotros tenemos una fórmula la cual tenemos que identificar cómo la vamos a aplicar. Entonces, esta fórmula va a identificarse con lo siguiente. Vamos a tener algo que se llama A, vamos a tener algo que se llama B y vamos a tener algo que se llama C. ¿Cierto? ¿Por qué, profe? Porque mira, acá tú tienes A, tienes B y tienes C, que fue lo que escribimos arriba. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo nosotros podemos saber o cómo podemos solucionar este tipo de ejercicios? Este tipo de ejercicios se pueden solucionar de una manera muy sencilla. Nosotros tenemos que identificar qué es A, qué es B y qué es C. Entonces, en este caso, A siempre va con la variable al cuadrado. Siempre, siempre, siempre.
P va con la variable de exponente 1. Siempre, siempre, siempre. Y C es el que no tiene letra o al que se le llama el término independiente. Eso es lo que tenemos que hacer siempre. Entonces, en este caso, ¿quién está con x al cuadrado? 1. Entonces, en este caso, A vale 1. ¿Quién está con la variable que tiene exponente 1? 2. Entonces, eso vale B. ¿Y cuál es el elemento que no tiene variable? Menos 3. Entonces, ese. Ya identificamos lo que tenemos que aplicar. ¿Listo? Entonces, como ya identificamos A, B y C, ahora me voy a ir a mi fórmula. Recuerden algo, las fórmulas, todas las fórmulas en matemática, física, química, biología, la bendita materia que usted tenga, es para reemplazar. Entonces, ¿qué es el reemplazar? Por ejemplo, Jaime, en la vida real, él suele reemplazar mucho. Él reemplaza a Claudia por Ana, reemplaza a Ana por Alexandra. Entonces, en la vida real él reemplaza mucho. En matemáticas, ¿qué es reemplazar? Reemplazar es cambiar las letras por unos paréntesis. Eso es. Entonces, de pronto cuando ustedes se acuerden, profe, ¿qué es reemplazar? Acuérdense de Jaime porque él reemplaza mucho. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros vamos a coger nuestra fórmula y vamos a reemplazar. Pero entonces aquí vamos a hacer algo y les voy a aclarar algo para que lo podamos tener muy en claro. ¿Listo? Vamos a reemplazar las letras por los numeritos que tenemos ahí. Pero entonces vamos a hacer esto. Imagínate que esta ecuación que yo tengo acá, que suele llamarse de esta manera, va a tener una característica fundamental y va a ser esta, mis estimados estudiantes. Que acá va a haber un más y va a haber un menos. ¿Cómo así, profe? Si ustedes se dan cuenta, va a ser menos b más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Entonces, cuando yo hablo de esa ecuación como tal, entonces, ¿qué pasa con ella? Pasa lo siguiente, que nosotros vamos a tener que la partecita, que es la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac, a eso se le suele llamar discriminante. Entonces, ¿qué es el discriminante? El discriminante es un elemento, una categoría que te puede decir a ti, ¿cumple una condición o no? Supongamos que Vivi, Alba, Andrea, María, Claudia, Karen dice, el discriminante mío es que tiene que ser una persona que sea más alta que yo y con el cabello claro. Quiere decir que para que pueda cumplir la condición de estar con ella, tiene que darse de esa manera. Entonces, el discriminante, ¿qué me dice? El discriminante me va a decir si la ecuación tiene solución o no, o si tiene una solución o si tiene varias soluciones. ¿Listo? ¿Hasta acá vamos bien todos y todas? Por el momento, pues hay compañeros que hablan sobre lo que es la pantalla, pero entonces lo que dijimos ahorita, pues hay bastante latencia y pues lo que acabo de decir el compañero Jaime, eso ya depende mucho es de la conexión de cada uno de nosotros. Por el momento, si me están escuchando bien, ya vamos a explicar lo del discriminante. Sí, sí, se La escucha. grabación se va a enviar, no se preocupen, se está grabando desde el primer momento que se comenzó a explicar y va a quedar todo absolutamente grabado. ¿Listo? Claro que sí, Marcela. Entonces, mira, nosotros vamos a tomar ese elemento de discriminante. Entonces, nosotros vamos a tomar el valor como tal del discriminante y vamos a tomar solamente lo que es la raíz cuadrada, ¿cierto? De b al cuadrado menos 4ac. Vamos a hacerlo de esta manera. Ustedes pueden decir, profe, pero es que nos demoramos más, qué bobada. Pero vamos a hacerlo de esa manera. Siempre vamos a tomar primero el discriminante como tal y lo vamos a como a agrupar, a seleccionar, lo vamos a operar primero y luego sí nos vamos a dar cuenta que si operamos esto primero, la ecuación como tal, que es tan grande y compleja, se va a quedar muy, pero muy sencilla. Entonces, permítanme algo. Parece que se está quedando un poquito el internet. Voy a compartir pantalla con un equipo y ya vuelvo a compartir con el otro.
¿hasta ahí todos están observando la pantalla? Sí, señor. Listo, perfecto. Entonces, ese discriminante que yo tengo, que es la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac, ¿cierto? Es lo que yo voy a solucionar de primeras. Quiere decir que en ese b voy a poner el 2, en ese a voy a poner el 1 y en ese c voy a poner el 3. Entonces, a mí me va a quedar como tal. La raíz cuadrada, voy a poner, recuerden, cambio las letras por un paréntesis, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, cuando yo esté cambiando las letras B, A y C por el paréntesis como tal, yo lo que tengo que tener en cuenta, ¿qué va a ser? Que los valores que yo ya definí. ¿Cuánto vale A? ¿Cuánto vale B? ¿Y cuánto vale C? Entonces, vamos a poner que A me vale 2, B me vale 2, perdón, A me vale 1 y C me vale menos 3. Entonces, ahí van los numeritos como tal que yo tengo. ¿Qué tengo que tener en cuenta, estimados estudiantes? Que esto acá yo voy a tener que multiplicar y esto acá yo voy a tener que elevar, ¿cierto? Siempre va a ser así. Entonces me va a quedar la raíz cuadrada de 4 y voy a multiplicar menos 4 por 1 por menos 3. Entonces menos 4 por 1 me va a quedar menos 4. Y menos 4 por menos 3, entonces aquí voy a aplicar ley de signos. Como menos 4 por menos 3, 4 por 3 me va a dar 12, y como son signos iguales, me tiene que quedar positivo. Entonces, en ese orden de ideas, yo voy a tener que me va a quedar la raíz cuadrada de 2 al cuadrado, que me da 4, y al multiplicar menos 4 por 1 por menos 3, me va a quedar 12 positivo por la ley de signos, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a esto, hago la operación respectiva. Entonces, acá me va a dar 16 y la raíz cuadrada de 16 va a ser 4. Entonces, ¿qué pasa con este valor que yo tengo acá? Ahora voy a aplicarlo en mi ecuación que yo tengo, en la ecuación como tal. Entonces, en la ecuación me va a quedar menos b más, ¿cierto? Sobre 2a, y acá va a ser menos b menos sobre 2a. Entonces, ¿qué es lo que pasa, profe? Como yo tengo más o menos, siempre voy a sacar el discriminante. Ese discriminante lo voy a sumar a la ecuación y ese discriminante también lo voy a restar, porque es lo que yo tengo que hacer como tal, ¿listo? Entonces me va a quedar menos b, que es el paréntesis, más el discriminante sobre 2a. Entonces, profe, ¿cuánto es que valía b? B vale 2 y a vale 1. B vale 2 y a vale 1. De tal manera que lo que yo hago es cambiar los valores que yo tengo de mis variables, ¿cierto? A, B y C en la ecuación. Pero ¿qué es lo más importante? Lo más importante es que hagamos primero el discriminante y luego de hacer el discriminante, si reemplacemos en la ecuación para que nos quede más sencilla. Entonces, de esa ecuación tan grande que teníamos y tan compleja, nos quedó algo muy sencillo. Entonces, ¿qué pasa acá? Recuerden que siempre que haya un menos por fuera de un paréntesis, tenemos que aplicar ley de signos. Entonces, como tengo menos y tengo el 2, entonces aplico ley de signos, me queda menos 2 más 4 y 2 por 1 me da 2. Entonces esto vamos a llamarlo x1 y aquí lo llamo x2. Me va a quedar menos 2 menos 4 sobre 2. Entonces, de acuerdo a esto, ¿yo qué voy a tener? Como arriba no tengo signos de multiplicación ni nada, entonces signos iguales se suman, signos contrarios se restan. Entonces, claro que sí. ¿El último paso cuál es? El último paso es que saqué el discriminante, ¿listo? A todo nos dio 8. Entonces, como a todo nos dio 8, recuerde que la ecuación va a ser menos b más la raíz cuadrada de todo eso que nos dio 4. Entonces, en vez de poner la raíz cuadrada, que es el discriminante, voy a poner 4 sobre 2a. Recordemos que a vale 1, entonces por eso puse paréntesis. Pero también me va a quedar aparte, ¿cierto? Lo importante es esto, mira, cuando yo digo más o menos, tengo un más y un menos, entonces por eso me va a quedar. Es importante que primero hagamos el discriminante para que entendamos muy bien todo ese chorrero de la raíz cuadrada
y después lo cambiemos en la ecuación para que me dé. Siempre tengo que hacer un más y siempre tengo que hacer un menos. Al discriminante le voy a sumar lo que me da y también lo voy a restar. Pero entonces mira que menos b sobre 2a no me cambia. Entonces ahí es donde me queda menos b, que es 2, ¿cierto? Más el discriminante que me dio 4, pero aparte tengo que tener menos b menos el discriminante sobre 2a. ¿Listo? Entonces, ese 4 es el resultado de esa raíz cuadrada, que es el discriminante como tal. Entonces, por eso es muy importante resolverlo primero para que lo podamos entender de una manera clara. Entonces, como nosotros lo resolvimos, entonces x1, entonces va a ser menos 2 más 4, me va a dar 2 sobre 2, aquí ya es la división 1, quiere decir que x1 es igual a 1, y acá yo voy a tener que signos iguales se suman, pues esto me va a dar menos 6 sobre 2, hago la respectiva división, entonces esto me va a dar menos 3. Quiere decir que si yo opero, yo tengo el x1 que es menos 2 más 4, como son signos contrarios, se van a restar, se conserva el signo del mayor. Entonces en este caso, si a 4 le quito 2 me queda 2, y 2 sobre 2 me va a quedar igual a 1. Y en el otro lado, como yo tengo menos 2 y menos 4, ¿cierto? Menos 2 y menos 4 son signos iguales, se suman, entonces te va a quedar menos 6 sobre 2. Como es una división, divido y aplico la ley de signos. 6 dividido en 2 me da 3 y signos contrarios me da negativo. Recuerden que siempre, siempre, multiplicación y división voy a aplicar ley de signos. Es el internet Anderson como tal. Sí queda retardado un momento por la latencia del internet. Entonces, estimados estudiantes, si ustedes se dan cuenta, la fórmula cuadrática me sirve para solucionar cualquier ejercicio. Entonces, con esa fórmula cuadrática, y si ustedes primero solucionan el discriminante y luego lo aplican en la ecuación, van a encontrar los valores que ustedes tienen ahí. Y textualmente es lo que ustedes tienen que hacer con su ejercicio 2. En el ejercicio 2, ustedes van a tener que, en vez de x va a haber t, van a buscar a b y a c, y lo que tienen que hacer simplemente es aplicar esta ecuación. Prácticamente ya está solucionado el ejercicio como tal. ¿Listo? Con respecto al ejercicio como tal, ¿tienen alguna pregunta al discriminante, el valor de x1 y x2? Amner, el discriminante es la raíz cuadrada. Es este elemento que nosotros tenemos acá. Es la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac. Ese va a ser el discriminante. Entonces, si tú lo haces por separadito y luego lo pegas a la ecuación, te va a quedar de una manera más sencilla. Alejandro, que Leonardo haga el ejercicio, porfa. Sí. Listo. Bueno, pues prácticamente la parte 2 de esta actividad pues comprende, puede colocar la diapositiva de la que sigue, profe, porfa. ¿La puedes compartir, Jaime, porfa? Y yo voy acá compartiendo, abriendo la segunda. Espérame unos segunditos. Espérame un momento. Listo. Listo, creo que ahí se ve ya Sí. el QR, sí. Sí, ya ellos están comenzando a ingresar, ya comparto pantalla yo por este lado. Bueno, en esta parte tenemos dos preguntas muy sencillas. Una es poder identificar la ecuación que se va a mostrar si corresponde a una ecuación lineal o cuadrática, y el segundo punto es que podamos encontrar la solución de esa ecuación cuadrática que se les va a mostrar. Mientras tanto, vamos a esperar allí que ingresen todos los compañeros para poder dar inicio. Son las dos últimas preguntas, chicos, así ya para que tengan en cuenta que ya en un minuto estaríamos ya acabando. Tenemos 62 personas, vamos a esperar allí unos segunditos más para poder iniciar.
58. Vamos a esperar allí unos 20 segundos. Tuvimos mayor participación en la primera actividad. Estuvimos casi 300 algo. En esta tenemos 64. Vamos a esperar cuando lleguemos a 100 e iniciamos. $10 segundos. Bueno, iniciamos ahí. Los que lograron ingresar, pues damos inicio. Esta pregunta tiene una oración 30 segundos, es muy fácil, es simplemente mencionar si de acuerdo a la forma que tiene esa ecuación que está allí en pantalla, pues podamos identificar si es lineal o es cuadrática. Muy rápido allí respondieron. Todos ya en 10 segundos les muestra la respuesta. Esperamos que aquí pues no haya ningún estudiante que se haya logrado equivocar. Esperemos que sea de esta manera. Eso es una ecuación cuadrática. Recuerde que el profe acá mencionaba la característica de las ecuaciones cuadráticas. Vamos en el punto número 2, que es solucionar esta ecuación. Es muy importante que tengamos en cuenta allí lo mencionado por el tutor de cómo lograr solucionar una ecuación cuadrática. En este entonces ya tenemos más personas que han logrado ingresar y vamos a darle inicio. Para esta sí tienen 2 minutos para poder resolver esa ecuación. Pues los que tomaron apuntes allí del profesor, pues, o la captura de pantalla, pueden lograr allí obtener. La idea es solucionar esa ecuación cuadrática 7x al cuadrado menos 13x más 6 igual a 0. Tenemos 1 minuto con 40. Vamos a darle tiempo allí a los compañeros para ver qué logramos. Tenemos 36 respuestas al momento. Es algo que tarda un poquito más para poder identificar la solución, porque hay que hacer unos procedimientos allí un poco más largos que el de solucionar una ecuación lineal. Tenemos 72 de los 200 algo que ingresaron. Nos queda ya 1 minuto nomás. Otra forma de poder solucionar para cuando tenemos de esos tipos de ejercicios donde no nos piden el procedimiento, chicos, es que podamos reemplazar por una de las dos raíces de solución de esa ecuación, ¿no? A reemplazar por una de las dos raíces, si logra satisfacer la respuesta allí, que se cumpla esa igualdad, pues ya tendríamos una respuesta mucho más rápida. Si tengo que hacer algún proceso, pues aplicamos cualquiera de los métodos que podemos tener a la mano para solucionar una ecuación cuadrática. Entre ellos tenemos la fórmula cuadrática, resolverla por factorización, pero pues para este ejercicio, pues una forma de poder identificar esa solución, pues es poder reemplazar donde está la x por, ya sea por 1 o ya sea por 6 séptimos, para así encontrar. Entonces vamos a ver cómo nos fue en ese resultado. Aquí tenemos que la gran mayoría, 113, pues muy bien aquellos compañeros que lograron aceptar en esa solución. Tener en cuenta allí, chicos, que yo lo hubiera podido hacer si reemplazo por esos valores que tengo acá, 6 y 6 séptimos, ambos van a satisfacer esa igualdad de esa ecuación cuadrática. Profe, muchas gracias allí. Muy bien por esa participación de ustedes, chicos. Es muy importante allí que tengamos en cuenta que en estas webconferencias lo que nosotros hacemos es poder dar unas orientaciones de entrada a la tarea. Allí el trabajo
adicional y complementario hay que hacerlo con cada uno de sus tutores. Las personas que no lograron poderles, todavía no tienen los datos de sus tutores, es poder allí que ustedes le escriban allí por el chat y lograr ver esa agenda de los IPAs que se van a comenzar ya a realizar en esta semana que ya comienza esta tarea. Esperamos que en este encuentro pues se haya logrado allí tener en cuenta pues algunos de los aspectos que se tienen en cuanto a las ecuaciones lineales y cuadráticas y pues cualquier cosa mañana a las 6 de la tarde estamos allí nuevamente con la segunda parte de esta web conferencia. Allí se van a tratar algunos temas diferentes, entonces por lo tanto, es importante que ojalá mañana puedan participar. No sé si los profesores tengan alguna pregunta por realizar o alguna recomendación para los chicos, o ya damos por terminado este encuentro. Listo. Entonces, que tengan una feliz noche, cada uno de ustedes, y no olviden mañana el encuentro a las 6 de la tarde. A sus correos les estará llegando la invitación, ¿vale?